A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bendiciones, damos gracias a Dios que hoy llegamos a la clase 5A, la que vamos a ver esta noche. Vamos poquito a poco, hermano, pero vamos avanzando. Recuerde, hay un proverbio que dice que el que aprende y pone en práctica lo aprendido se estima a sí mismo y prospera. Oiga, pero el que aprende y pone en práctica lo aprendido se estima a sí mismo y prospera. Entonces, todos los conocimientos es para ponerlo por obra, para enseñar a otros, para conocer mejor la palabra de Dios y dejar muchas cargas que nos están presionando en las cosas en el camino del Señor. Entonces, vamos a hacer un pequeño repasito, como dice acá en el punto 1, dice que hemos llegado a la tercera sección del año de popularidad en Mateo, ¿verdad? Así que haremos un breve repaso. Las primeras tres secciones son expansión del reino, su crecimiento en Galilea. Se recuerda que, aunque contrario a lo que muchos piensan, el ministerio de Jesús mayormente en un 80% se desarrolló en la provincia de Galilea, porque había una profecía que decía, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, luz, tierra que estaba en tinieblas, luz le resplandeció. O sea que era necesario que el ministerio de Jesús se manifestara en Galilea. Después vemos estatutos del reino, que es el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7. Y Jesús, ¿con qué palabras tremendas cerró Jesús el Sermón del Monte? Y Claro. todo Sí. aquel que siga estas palabras. Por ahí va. Eso sí. Ajá. El que oye estas palabras y las hace es como el hombre prudente que Que construyó su establece casa su casa sobre la sobre la roca. roca. Vino lluvia, viento y río y dieron contra ella y no cayó. Pero el que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre imprudente al cual le vino, construyó sobre la arena una casa, vino viento, lluvia y corrientes de agua y se llevó la casa y fue grande su ruina. Ya no queda de parte de Jesús, ya queda de parte de nosotros que lo que Él dijo lo pongamos por obra. Ahí entró el ayuno, la oración, el amor a los enemigos, la oración del Padre Nuestro. ¿Se recuerda? Entonces ya queda la ira, el enojo, ya queda de parte de nosotros que pongamos eso por obra. Después llegamos ahora a evidencias del reino, que son los milagros, capítulos 8 y 9. Vamos a ver rapidito cuántos milagros hay relatados en esos dos capítulos de Mateo 8 y 9. 10. 10. ¿Cuántos hay en el capítulo 8? 5. 5. ¿Y cuántos hay en el capítulo 9? 5. Ah, tan sencillo. ¿Usted quiere hablar rápido de los milagros? Apréndaselo así de memoria. Mateo capítulo 8 y 9 lo que hablan es puro milagro. Tan sencillo como es. ¿Ve? Entonces vamos a ver hoy los milagros del Señor Jesús. Comenzamos entonces con Mateo 8. Fíjese, en la página 104, en el punto 6, no sé qué, sí, en la página 104.6, ¿quién me lee los milagros? Los milagros son el leproso, el centurión, el leproso 8:2, el centurión 8:5-6, la suegra 8:14, una tempestad 8:24, dos endemoniados 8:28, un paralítico 9:2, un hombre principal, la hija de un principal 9:18, una mujer enferma del flujo de sangre 9:20, dos ciegos 9:27, un mundo 9:33. Okay. Mateo. Hermano, tan sencillo. Nunca nos habíamos puesto a mirar que en esos dos capítulos habían 10 milagros, 5 por cada capítulo. Eso ya no se nos puede olvidar más nunca. De que 8 y 9 de Mateo hay puro milagro. Vamos a empezar entonces a hablar del primer milagro. Vámonos todos a Mateo capítulo 8. Yo voy leyendo, voy a comenzar yo, porque quiero hacer unas preguntitas acá. Cuando descendió Jesús del monte, ¿qué hizo Jesús en ese monte? Dale el sermón del monte.
Dice el 8, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ello. Voy acá preguntando, ¿quién se le presentó a Jesús después que descendió del monte? El leproso. Un leproso. Un leproso, ¿verdad? Un leproso. ¿Qué le dijo el leproso? Limpiara de la Que, lepra. Quería lo curaran. que si él quería, Si quieres, si quiere. Debes limpiarme. puede limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. Yo pregunto, ¿usó misericordia Jesús, sí o no? Sí. Sí. ¿Cómo sabemos que usó misericordia? Vámonos a Marcos capítulo 1, por favor, a partir del verso 40. Dice, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y en el 41 dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, Ajá. extendió la mano y le tocó. Yo no tengo que estar inventando nada, que si lo tocó porque él quiso, que estaban los leprosos, que allá, que todo lo que recibimos es misericordia. No, todo eso lo estamos inventando nosotros porque somos evangélicos y tenemos un lenguaje evangélico religioso. Es porque la Biblia lo dice. ¿Cómo vamos a ir? Dice así Mateo, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Cómo? ¿Qué hizo el leproso? Se arrodilló delante de Se él. arrodilló y le dijo que si quería podía ¿Dónde dice que se limpiarle. arrodilló? En Marcos En Marcos. Ahora lo está leyendo, vagabundo. En Mateo Ahora también. está leyendo Marcos. En Mateo también lo dice, No. pastor. No, Sí. No lo ¿dónde vi. dice En mi Mateo? Biblia lo dice. No, señor. ¿Dónde dice Mateo que se arrodilló? Dice aquí, Mateo 8:2. Dos. Esto es, se le acercó un Se hombre postró. enfermo de la lepra, el cual se puso de rodillas delante Ya va. de él Nunca y leí le otra dijo, versión. Todos estamos partiendo de que estamos Reina Valera, porque si empezamos con otra versión nunca nos vamos a poner de acuerdo. A ver, Esta la dice, Perdón. Dios habla Mateo, ahora, Dios habla, Dios Mateo habla. no dice que se arrodilló, dice No. que se postró, No dice que se postró. pero voy más allá. Voy más allá. Fíjese, mira todo lo que estamos dejando de aprender por no usar la técnica de comparación y arriba están todas las citaciones, ¿no? sí. ¿Sí Sí. o no? Lucas, ¿Verdad? Ajá, Sí. Lucas, ¿cómo se Lucas postró el hombre? 5:12. ¿Cómo se postró? De rodillas. De rodillas. Nada. Se postró. Lucas, vámonos a Lucas 5:12. Con el rostro en tierra. Se dio que estando en una de mira, las ciudades se mira, presentó entonces un si hombre juntamos llamado, los tres evangelios, podemos decir que vino el leproso, se postró. dobló su rodilla, pero puso su rostro en tierra, o sea, señal total, completa de humillación. No es mejor, no tenemos la idea completa y podemos predicar y hablar mejor si hemos actuado usando la técnica de comparación. Eso es lo que le pasa a muchos predicadores que no usan la técnica de comparación. Y no está Y entonces un solo pasaje cuando hay, hermano. Trate que eso no se le olvide más nunca. De que cada vez que usted lea un pasaje y hay otro pasaje paralelo, que la misma Biblia se lo está diciendo, vamos a leerlo. ¿Sabe qué es eso? ¿Quién me dice qué es eso? ¿Por qué no lo leemos? Vagancia, Empieza por F y no por fe. flojera. Ajá. Flojera. Y no espiritual, flojera mental, hermano, pero así es que se lee la Biblia, para eso están estos pasajes. Entonces, ¿cómo podemos, si leemos nada más Mateo, qué decimos del leproso? No, En su rostro. No, que inclinó su rostro y que le no, dijo Mateo que no sí dice que se inclinó su rostro. Que se postró. Se postró Él más vino nada. y se postró. Dice se postró. Se postró solamente Mateo. postró ante el Pero ya sabemos que por Marco dobló su rodilla, o sea que no fue que hizo una señal de reverencia, dobló su rodilla, pero ya sabemos que por Lucas llevó su rostro a tierra, total y completa humillación. ¿Cómo vamos? ¿Salimos bien?
O salimos Amén. chamuscados. Sí. Salimos del horno de fuego, pero chamuscados, pero salimos. Ok, espero que no se le olvide más nunca eso. Vamos a seguir viendo acá. ¿Qué le dijo Jesús al leproso? Quiero ser limpio. Quiero ser limpio, hermano. Dios siempre quiere para nosotros. ¿Por qué? Según Marcos, porque Dios siempre quiere lo bueno para nosotros. Porque ¿qué usó? Misericordia. Misericordia. Ve que cuando unimos todo, y le insisto, cuando se unen todos los pasajes, tenemos el plano completo, mis hermanos. Mejor para nosotros. Nadie nos va a venir con cuentos, inventos y trampeados. O sea, vamos a seguir viendo. Ok, y después que Jesús le tocó y le dijo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. ¿Qué le dijo Jesús en el verso 4 al leproso? Que no le dijera nada. ¿Y qué hizo el leproso? Obediente, ¿verdad? Obedeció. ¿Sí? No. Salió a decirle a su familia, a todo el mundo. Ahora yo pregunto, ¿cómo sabe usted que no obedeció? Si Mateo no lo dice. No lo dice exacto. Pero lo dice, Marco lo dice. aquí. No, Jesús le tocó, dijo. Marco lo dice, mira lo que dice Marco. Marco 45 lo dice. Él lo ¿Cómo dice. dice? Dice, pero ido él, Lo publicó. comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. ¿Y cuál fue la consecuencia? Espérate, Ya eso no va a durar. me perdí. ¿Cuál fue la consecuencia? Y entonces dice a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Entonces Jesús le dijo, no se lo diga a nadie, muéstrate al sacerdote, pero no lo dice Mateo. ¿Quién lo dice? Marcos. Marco. Y entonces él en vez de ir solamente a mostrarse al sacerdote, que así lo hizo, empezó a divulgarlo. ¿Qué ocurrió entonces? Como consecuencia de eso, ya Jesús no podía entrar a la ciudad. Claro, porque la lepra para aquel entonces era como un cáncer incurable por nada del mundo. Ahora, ¿quién osadamente, arriesgadamente, valientemente, juntando los tres evangelios, me echa el cuento en minuto y medio? Yo arranco. Y Jesús bajó del monte donde había dado el sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7. Y vino un leproso y se le postró, Y se rogándole. hinchó la rodilla y puso su rostro en el suelo, rogándole y pidiéndole, si quieres sanarme, sáname. Y Jesús dijo, sí quiero, y lo sanó. Y después de eso, Jesús le dijo que no lo divulgara más ninguna persona, pero él se fue y lo divulgó a todo el mundo. Y entonces, como consecuencia de eso, Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad. Se me fue. ¿Dijiste algo que postró el rostro en tierra? En tierra, no dije en No tierra. lo escuché. Pues yo pensé que era que tú lo habías dicho, yo no lo escuché. Dije que postró el rostro, pero no dije en tierra. Te estoy preguntando. Sí, por si acaso. Y que Jesús usó su misericordia porque lo dice en Marcos. Y no dije misericordia. ¿Quién ahora me echa el cuento completico? En un minuto, mira, 1 minuto y medio, 30 segundos. Lisa. No, Vamos, Lisa, vamos. Yo voy a ti, Lisa. Vamos, Macorina. bajó Jesús del monte y al bajar del monte se encontró con un leproso. El leproso en entera sumisión bajó su rostro completo hacia la tierra y pidió que Jesús lo sanara. Jesús por misericordia lo sanó y entonces Jesús le dice, no le vayas a decir a nadie que yo te he curado, más ve y haz la ofrenda de Moisés. Y entonces el leproso lo que hace es que se va y habla abiertamente del milagro que le hizo Jesús y por culpa de eso no lo dejan entrar a la ciudad. Bueno, yo no diría por culpa, a causa de... A consecuencia de... tampoco diría que no lo dejaban entrar a la ciudad, sino que ya no podía por la cantidad de gente. Por la multitud. Una última pregunta. Si hubiésemos leído nada más a Mateo, ¿qué no hubiésemos podido decir de este milagro? ¿Qué no hubiésemos podido decir si hubiésemos leído nada más Mateo como todos lo hicieron? Bueno, que Pero- Jesús no usó misericordia. A uno, ¿qué más?
Y que se lo que no postró. postró su rostro en tierra. Ajá, 2. Y que no fue obediente. Divulgó lo que el Señor le había dicho que no. No fue Ajá, obediente. 3, muy bien. Y que como consecuencia no podía entrar nuevamente a la ciudad. 4. Fíjense, hermano, 4 cosas que no hubiésemos podido decir y entonces nos paramos el domingo a predicar sobre el milagro del leproso y el cuento mocho. Y como usted ya lo sabe completo, empieza usted, uy, pero esto le falta. ¿Está viendo? Eso es el asunto. Entonces, así es que yo quiero que mis alumnos aprendan a manejar todo, pero para eso hay que dejar, ¿qué es lo que hay que dejar? La flojera para leer. La vagancia. Para leer. Hermano, la flojera es sabroso. A mí me gusta tener flojera, uno se tira, ay, qué flojera, que eso es riquísimo. Pero cuando hay que leer la Biblia, hay que dejar la flojera, hay que leer lápiz, hermano. Ok. Pregunta hasta acá. Tengo otra pregunta. Y voy con la técnica de observación, pastor, porque usted vino hoy. Mira. Vine hoy, baila los Rocky. Mire, ¿quiénes leyeron el punto 11? Que vamos a hablar ahora de eso. Punto 11. ¿Quiénes leyeron el punto 11 del libro? Yo Nadie leyó también. la carta. José. Yo también. Tocayo. Ok. ¿Quién más se atreve a decir que lo leyó? Yo lo leí. Ajá. 3. Yo lo leí, pero no lo apunté. Fíjate como dice ahí. Levítico. El libro Levítico fue escrito para los sacerdotes del Antiguo Testamento, para que actuaran como inspectores de sanidad y salud del pueblo de Dios. Aun cuando la lepra actual no es inmediatamente contagiosa, transmitida por contacto con alguien que la padece, la lepra descrita en Levítico podía contagiarse muy fácilmente. Lea Levítico 13, 45 y 46. Vamos a leerlo, por favor. Vamos a leerlo. Alguien que me lo lea. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Ajá. Fuera del campamento será su morada. Ajá. ¿Solamente Jacoba leyó eso o alguien más leyó ese Yo lo pasaje? leí. No, yo lo leí, pastor, mire, y lo tengo, Ok, no, está lo bien, tengo yo le subrayado. creo. Yo le creo. 2 nada más leyeron Levítico 13, 45, 46, más nadie. Había que leerlo porque Porque el libro lo dice dice tres. aquí. tarea. 3, más nadie lo leyó. Leí el punto 11 y no leí el Ajá. Mm. Y todos tienen el libro. Sí. Y todos quieren pasar. Ok, Qué malo. yo pregunto. Ya lo escucharon todo lo que lo leyó la hermana Jacoba, ¿verdad? Jacoba, vuelvo a leer como, pero cuando usted le habla duro a David. Y el leproso en que hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. ¿Conocemos el significado de todas las palabras que dicen esos versículos? ¿O hay alguna extraña, rara que le llama la atención? Pregunto. Embozado es que está tapado. Ok, yo tengo que preguntar. No, pero- Ahí dice que irá embozado. De un cubreboca. Un cubreboca. Un cubreboca. Pregunto, ¿para aquel entonces existía cubreboca? No, Entonces no era No, cubreboca. pero existía el COVID, era el su COVID. propia bufanda o el trapo que tenían que usar, era que lo tenía envuelto en la boca. Bufandas en el cuello. No, en vez de usarlo en la cabeza, se iba a cubrir la boca. La boca. La cabeza iba a Ajá. cubierta. De la cabeza a la Eso boca. es embozado. Se cubría inclusive la misma nariz, apenas dejaba para respirar. Eso era embozado. Y tenía que gritar, cuando él iba a una parte donde había gente, tenía que gritar, inmundo, inmundo. ¿Qué pasaba si no gritaba inmundo? Podían apedrearlo tranquilamente y matarlo. ¿Por qué? Porque no puedes contagiar. Entonces tenía que ir tapado, ese trapo puesto casi apenas para poder respirar, boca, quijada, todo tapado, ojos, apenas los ojos también para ver, todo tapado, gritando
inmundo, inmundo. Y la gente entonces se abría. Mira, era fuerte, aparte de la enfermedad, vivir desterrado por allá, vivir solo. La ley no permitía que estuviera con la gente. Y sin embargo, Jesús pudiendo sanarlo con la palabra, ¿qué hizo Jesús? Lo tocó. Lo tocó, hermano. Fíjense la misericordia del Señor. Entonces, los únicos que podían declarar a una persona limpia de lepra eran los sacerdotes. Por eso es que Jesús le dice, anda y muéstrate al sacerdote y no le digas nada. Fíjense, hermano, otra enseñanza. Aunque Jesús lo sanó y Jesús sabía que lo había sanado, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Que se sujetó a la palabra, anda y muéstrate al sacerdote. Él podía haberle dicho, ya está, no hace falta, no. Cualquier cosa, dile que fui yo que te sané. No, anda y muéstrate al sacerdote. Hermano, hasta donde podamos nosotros vamos a sujetarnos siempre a la palabra, porque la palabra es la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Estamos claros? Amén. 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 Ok, lo hizo Jesús, ¿verdad? Ok. Claro. Pregunta hasta acá sobre este milagro de... Nosotros podemos ir a los, como dice el punto 20, a los alcohólicos, a los drogadictos, a los portadores de SIDA, a los que han estado en la cárcel, a los enfermos mentales, a los que sufren de algún tipo de desfiguración o invalidez, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, nosotros no estamos para despreciar a nadie. Hasta donde podamos, vamos a ayudar y vamos a colaborar porque nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. ¿Cierto? Amén. Amén. Porque a veces nosotros queremos despreciar a la gente. Y a mí me gusta mucho como dice Dante Hebel. Dante Hebel. Hablamos de la prostituta, hablamos del drogadicto, hablamos el que está tirado en la calle hasta que le toca a un familiar nuestro. Cuando es una hija nuestra, cuando es un hijo nuestro que está en la droga, cuando es una hija de nosotros que le tocó el divorcio, ¿verdad? Entonces ahí sí suavizamos. ¿Sabe por qué? Porque le pusimos rostro. Entonces siempre trate de usar de misericordia con la gente, porque mañana usted no sabe si nos va a tocar a nosotros o a alguno de nuestros hijos o a alguno de nuestros nietos que duele igualito. No sé, para el que no tiene nietos, sepa, los nietos duelen igualito, se aman igualito que si fuera un hijo. Entonces no podemos estar acusando a los demás, al hijo de Pedro, al hijo de Juan, a la hija de María, que está drogadicta, que está en la cárcel, que es una prostituta, y mírala cómo canta, y mira cómo predica, y mira cómo aconseja. Señor, y si te tocara a ti, ¿qué harías tú? Quédate callado. Sí, que más allá de una enfermedad o de una condición, hoy en día se margina por raza, por temas políticos, por religión, y fuerte, porque lo ves mundialmente. O sea, eso es el rechazo, el mayor rechazo es la parte sectorial, ¿no? Sí. La homosexualidad, pastor, también. Oh, también. Que hay pastores, líderes que sufren mucho cuando un hijo Sí. resulta que es homosexual o que es lesbiana. Entonces, eso hay que ayudar, hermano. Hay que sembrar misericordia. Correcto. Entonces, que esto nos enseñe. Jesús podía sanar al centurión diciendo la palabra, ¿sí o no? Correcto. Y sin embargo, le puso la mano, dando señal de que no tengo problema, vamos a orarte. Así que vamos a cambiar nuestra forma de pensar, vamos a dejar la religión a un lado, porque a veces matamos a la gente por el mandamiento. Estoy hablando del mandamiento de que la institución, el concilio, la iglesia, la organización, no, eso es lo que hacían los fariseos. Mataban a la gente por su costumbre. Y si no hacían la costumbre, estaban execrados, estaban desechados, estaban mal. Porque primero es la costumbre. No, primero es la misericordia de Dios a través de nosotros para ayudar a la gente. ¿Ves? Y muestre cariño a las personas. Seamos sencillos y humildes para esto, hermano. Seamos nosotros mismos. La religión es la que no se pone cara. No sea usted y abrace y bese y comparta y coma y brinda y lleve y traiga. Que la gente sepa que puede contar con usted aunque sea para un consejo. Pasamos entonces al otro milagro. Acá, El siervo del centurión. acá va a pasar lo mismo. Jesús sana al siervo de un centurión.
Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Párate ahí, Y Julio. Jesús le dijo, Párate ahí, Julio. Vamos a ir desglosando. desglosando. Centurión. ¿Qué es un centurión? Una persona, cuando que ellos, el centurión estaba a cargo de 100, era de 100 soldados, ¿Pero 100 qué es un soldados centurión? romanos. ¿Pero qué es un centurión? Capitán. Un oficial, un oficial. Un oficial. Un oficial romano. Oficial, que estaba a cargo de 100. Un militar romano. Ese es un centurión que tenía bajo su mando una cantidad de 100 soldados. Soldados. Eso tiene toda palabra rara, extraña, diferente que nos aparezca cuando estemos leyendo la Biblia. Hermano, mi consejo es no siga adelante. Párese ahí hasta que sepa qué significa esa palabra. Oficial. ¿Ok? Era un oficial, sí. Un oficial milicia romana que bajo su mando más de 100 hombres en su armada. Ya lo hablamos, Luz. Ya lo hablamos. Ok, el verso 7. Verso 7. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús. Explícame tú mismo lo que está pasando. ¿O está leyendo? Bueno, que el centurión tenía tanta fe que él dijo, no tiene que ir, di la palabra y se sanará mi siervo. No, échame el cuento bien. ¿Qué está pasando ahí? Había un centurión romano que tenía un siervo. El centurión romano tenía un siervo enfermo y entonces él fue ante Jesús y le dijo Jesús que estaba enfermo, que lo sanara. Entonces, y Jesús él le dijo que no tenía que ir allá, sino que con su palabra sana. O sea, él está mostrando que tiene fe en Jesús. Perfecto. Sigue. El 10. Ok, dice así. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué? Y os digo que vendrán. Explícame tú mismo eso. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque el cinturón tenía 100 personas, o sea, 100 a su mando, y él daba órdenes y tenían que obedecer. Y Jesús dijo, bueno, este hombre, mira en qué tanto confía en mí que no hay no tengo que ir a su casa para sanar a su siervo, porque él cree en la autoridad. Y Jesús tenía autoridad. Ok, entonces, te recapitulo. Viene Jesús y lo ataja un soldado, un capitán romano que tenía bajo su mando 100 soldados. Y le rogó y le dijo a Jesús, Señor, mi criado está gravemente atormentado. Yo quiero que tú lo sanes. Jesús le dijo, vamos. El soldado le dice, no, Señor, yo no soy digno de que entren bajo mi techo. Di la palabra y mi siervo sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y digo a este, anda y va. Y le digo a este, ven y viene. Si tú dices la palabra, mi criado sanará. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Jesús se sorprende y dice, wow, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Y si seguimos leyendo, se sanó. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Okay. Brinca el 13. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. Entonces. Continúo. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste,
te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora, mis hermanos, entonces, la conversa fue entre quién y quién. Entre Jesús y el centurión. Ajá, ¿verdad? ¿Quiénes leyeron Lucas 7, 1 al 10? ¿Cuándo lo leyeron? Cuando estaba haciendo Ahorita, ¿verdad? No, antes de ahorita, no sean vagabundos toditos. Sí, antes. Cuando estaba haciendo Lo la hablamos en clase. una clase también. Cuando estaba haciendo la clase. ¿Qué diferencia entre el pastor Peralta y yo, verdad? Yo digo vagabundos, no sean vagabundos, ¿lo están leyendo ahorita? Ah, ve que usted cogió a lazo. Miren, mis hermanos, Lucas, no lo vamos a leer, pero ya vamos por allá. Tiene otra historia. Nunca se vieron, repito, nunca se vieron. Diga, pastor, pero si Mateo dice que se vieron, eso lo vamos a ver más adelante, eso se llama condensación. En el verso 6, ¿Qué dice el de verso Lucas. 6? Dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos Tú amigos me estás diciendo, leyendo ya "Señor". Lucas, ya va, estamos en Mateo. No, está leyendo Ok, Mateo. ok. Estamos en Mateo. Nunca se Ok. vieron. Le voy a echar el cuento de lo que pasó. Mire lo que narra Lucas. Asimismo, estaba el centurión, tenía a su siervo enfermo, y entonces el centurión busca a los ancianos, eso fue en Capernaum, a los judíos, a los ancianos, y le dice, le voy a hablar venezolano, me pueden hacer una segunda ahí con Jesús, no sé cómo dirán en dominicano y cómo en cubano, pero en venezolano hay una segunda ahí, habla con él. Entonces, para que ustedes que conocen a Jesús, él venga y me le ore a mi criado que está enfermo. Los ancianos le dicen, sí, cómo no, y van y le hablan a Jesús y le dicen, Jesús, hay un capitán romano acá que se ha portado bien con nosotros, ama a nuestra nación. Es más, Jesús, la sinagoga de Capernaum, él fue el que la pagó, él fue el que la mandó a hacer. Yeah. Oye, y él tiene el criado enfermo. ¿Tú puedes ir a orarle? Y Jesús dijo, pues sí, vamos. Cuando iban camino a la casa del centurión, el centurión le manda a decir a Jesús, mira, no soy digno que entre bajo mi casa. De hecho, yo tampoco vine. Pero a él le dice, pero yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y le digo a este, ve y ven, y va, ven y viene, di la palabra y mi criado sanará. Y ahí Jesús dio la palabra y se admiró tanto de que una persona no judía, y mira cómo creía. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar esto? Todos los predicadores, hermanos, que predican y lo ponen a Jesús hablando con el centurión, lo que gritan es que no leyeron el pasaje de Lucas. Nunca se vieron. Pero una cosa, pastor, Ajá. si usted va a la lógica y dice, Mateo lo vivió en vivo, estaba con Jesús. Lucas lo escribió posteriormente. Era un hombre estudioso, investigaba. O sea, cuando uno va por la lógica, uno dice, bueno, yo le doy más razón a un Mateo si lo vivió eso en vivo que otro. Totalmente de acuerdo contigo. Esa es la lógica, sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Pero ahí es donde entra el conocimiento de la escritura. Sí. ¿Qué es lo que Los hizo? detalles. Yo pregunto a ti mismo, Alejandro, ¿es mentira o es cierto lo que dijo Mateo? No es falso, pero No es falso. Así fue. no es falso. Pero, ¿qué es lo que hace Lucas? Da los detalles. Ahí está. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Los dos dijeron la verdad. Solamente que Lucas, como investigó más a profundidad, detalló, y eso lo vamos a ver con los endemoniados gadarenos también más adelante, detalló lo que pasó. Entonces, si yo voy a predicar, yo necesito tener todos los detalles a la mano de lo que ocurrió. Entonces, si Mateo me da una historia y Lucas me da otra, yo como predicador, como que voy a dar la charla, yo debería
leer las dos versiones, los dos cuentos, para saber qué fue lo que pasó. ¿Sí o no? Correcto, sí. Eso es lo que hay. Entonces, mis hermanos, cuando usted encuentre pasajes que hablan de lo mismo, por favor, léalo los dos y júntenlo para que saquen la historia completa, qué fue lo que pasó. Ejemplo, y eso lo hacemos nosotros a diario. ¿Qué fue lo que pasó, David, el domingo? Ah, bueno, sí, esto es una bendición. El pastor predicó y tremendo y se entregaron 8 y 10. Pero entonces, Karen, ¿cómo fue el asunto? No, y vino una señora, mira. Y entonces Karen viene y me dice, se entregó una señora. Y bueno, pero David me dijo que se entregaron 8. Pero el Karen me dice que se entregó una señora. Y la señora lloró, 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 lloró y se cayó. Yo la consolé y hablé y le dije, porque tiene un hijo que así. Ah, Karen se fajó, pues con una sola. Entonces, pero como David me dijo que se entregaron 8 y Karen me dijo que se entregó una, entonces, ¿qué deduzco yo? Que de las 8 que me dijo David, hubo una señora que lloró, lloró porque tiene problemas con un hijo y pasó y se entregó. Entonces, yo tengo las dos versiones. Por eso es que la Biblia dice, en boca de 2 o 3 testigos, conste todo asunto. Usted va a averiguar algo, usted tiene que preguntar, ¿qué fue lo que pasó, Arnel? ¿Qué pasó, hermana Lelia? Tú que estabas ahí, Lisa, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué escuchó usted, hermana Nancy? Entonces uno va sacando la idea completa. Esto es lo que dice, enseña la palabra que debemos leer, pero ahí tenemos que matar otra vez la flojera para leer. ¿Vamos bien? Yep. Pero Lean usted ahora la historia en Lucas 7. Vamos a leer ahora. Yo entiendo aquí, pastor, que aunque Lucas lo esté desglosando todo lo que sucedió, a quien más debemos de creerlo fue al que lo vivió, que Mateo, porque Mateo estuvo con Jesús. Pienso. ¿Dónde estabas tú ahorita cuando todo lo que yo expliqué? Ay, yo no sé, andaba volando. Y te creo, y te creo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que uno echó el cuento completo. Y los detalles que me da una, unirlo con lo que me dijo otro. Si ya yo sé que Mateo dice que hablaron, pero Lucas me dice no hablaron, hubo una intermediación de los ancianos, entonces, yo entiendo, la cooperación fue cierta, lo que hizo Mateo fue una condensación, lo vamos a ver en otra clase, pero Lucas dio los detalles, entonces no es que le voy a creer más a Mateo y menos a Lucas, porque los dos fueron inspirados por el Espíritu Santo, solamente que dice el mismo Lucas que él investigó y preguntó y se va a los detalles y eso va de acuerdo a las personalidades. Me preguntan a mí, yo no soy dado muchos detalles. ¿Y cómo estuvo todo? Buenísimo, tremendo mensaje. Pero le preguntan a Lisa y Lisa se faja ahí, ¿cómo fue la cosa? Y él dijo, ¿y cómo es para entender bien? Porque así que me hace Lisa los Martín, para entender bien qué fue lo que usted dijo. Cada quien tiene su forma de ser. Entonces, no Bueno, pastor, cuando nos hizo hacer el ejercicio de contar del hombre leproso, que cada uno añadió su propio elemento, ¿quién no pudiéramos decir, pues Roberto fue el que verdaderamente dijo la cosa? No, es que él dio un detalle y yo añadí otro detalle. Exacto. Y vino Lu y añadió otro detalle. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, ¿cómo queda el milagro de Jesús cuando comparamos lo que dice Lucas contra lo que dijo Mateo? ¿Más pequeño o más grande el milagro? Más grande se ve. Más grande porque ni siquiera se vieron y sin embargo hubo el milagro. ¿Cómo queda la fe del centurión? ¿Más pequeño o más grande? Más grande. Más grande porque ni siquiera habló. Entonces eso me sirve a mí para comprobar. Yo me recuerdo que cuando leí la técnica de comparación, le puse el caso de un hombre que Jesús le sanó una mano seca. No sé si se recuerdan. Que fue un día sábado, que fue en una sinagoga y que concluimos que fue una mano derecha. Y que eso lo sacamos porque los 3 evangelios sinópticos nos echaron el cuento. Ahora acá nos están echando el cuento de qué fue lo que pasó. Por eso, mis hermanos. Perdón, pastor. Dígame. Que lo que se resalta aquí también es la fe del centurión. ¡Claro! Y lo que, claro, pero quizás por eso Mateo lo pinta así, porque mira, yo no he conseguido una fe y suena más lógico, como si se lo estuviera hablando a él, a que fue los que mandaron el recado que le hicieron ver la fe del centurión.
porque Jesús vio la fe del centurión a través de estos ancianos y es mucho más difícil de describirlo, ¿no? No, es que es así lo que tú dices, Alejandro, es cierto. Sí. Y no es mentira lo que dijo Mateo, pero Lucas, si tú quieres tener todos los detalles, obligatoriamente tienes que leer a Lucas y después reconciliarlo a los dos. Sí. Eso es lo que nos enseña estos dos pasajes paralelos. Y fíjate que tanto el centurión como el otro milagro del leproso, tenemos la información completa cuando cruzamos los diferentes evangelios, ¿sí o no? Sí. ¿Ves? Eso es lo que yo quiero que usted entienda, que no se vaya con una sola parte cuando hay otra parte que la complementa, mis hermanos, porque para eso están los 4 evangelios. Dime, hermano, también lo que certifica es que de que fue un hecho verídico, porque hay dos testigos. O sea, hay dos escritos, el de Lucas y el de Mateo. Y esto le da más veracidad al evento. Sí, y no lo estamos negando que fue verdad, los testigos. Lo que yo quiero insistir es, hermano, que no podemos dejar a un lado un pasaje que habla de lo mismo por no querer leerlo y estudiarlo y detallarlo. Vamos a leerlo, Karen, para que la práctica ahora lo tengamos. Vámonos todos, por favor, a Lucas 7. Ahora sí, vámonos todos a Lucas 7. Ok. Lo lee, Karen. Ok, comenzamos en el 1, ¿verdad? Sí, por favor, sí. Cuando Jesús, estoy leyendo la traducción lenguaje actual. No, léelo, Reina Valera, para que todos te... Ok, perfecto. Lo leo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión... Ahora que hay, Karen. Mateo dice que fue en Capernaum. No me recuerdo. Sí, en Capernaum, sí. Sí, dice que en Capernaum, sí. Ok, sigue. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Eso lo dice Mateo. Mateo habla de esto. No. Eso es lo que nos estaríamos perdiendo, ¿verdad? Lo que nos estaríamos perdiendo del buen corazón del centurión, de lo que colaboró y de cómo lo tenían los judíos en alta estima, aunque era romano. Este hombre se diferenciaba de los demás centuriones romanos. Sigue. Y Jesús fue con ellos. ¿Con quién ellos? Con los ancianos. Ah, con los ancianos, muy bien. No me grites. ¿Cómo que no? Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado. Oh, qué tremendo. Entonces, fíjate, nunca se vieron. Y el centurión, ¿qué fue lo que hizo el centurión? Escuchó hablar de Jesús. O sea, que ni siquiera lo había visto, sino que escuchó hablar de Jesús. Entonces, ¿qué hizo el centurión? Fue y habló con los ancianos. Y ustedes pueden hablar con Jesús, claro que sí. ¿Qué hicieron los ancianos? Mira, Jesús, ahí está el centurión y el hombre se ha portado bien con nosotros, nos construyó una sinagoga, la de Capernaum. Y entonces, ¿qué dijo Jesús? Vamos. Qué tremendo, ¿verdad?
Cuando va por el camino, le dicen al centurión, ahí viene Jesús, viene con los ancianos. Y el centurión, ¿qué hace, Emily? ¿Qué hace el centurión? Acomoda la casa rápido, que viene Jesús, limpia todo. ¿Qué hace el centurión? Ya Karen te va a aclarar, Karen, que tú fuiste la que leíste. Aclárale. Comienza de un principio. Echa el cuento a tu manera. Ah, ok. Resulta que... A mí no, allá. ¿A dónde? ¿Para dónde miro? ¿Para A dónde luz. miro? A luz. Mi amor. Dice que después de que él había terminado sus palabras al pueblo, entró a Capernaum. Cuando él entró en Capernaum, el siervo del centurión. El centurión escuchó hablar de él. Entonces, ahí él habló con unos ancianos de la sinagoga, el centurión, para que fueran a interceder por el enfermo, por el siervo enfermo que él tenía delante de Jesús. O sea, que fueran a hablar por él en nombre de ese enfermo, a donde Jesús. Entonces, ellos fueron donde Jesús y le dijeron que por favor le rogaron. Exacto, le rogaron que por favor ayudara a este siervo del centurión que estaba enfermo, porque ese centurión había sido muy bueno, era muy bueno con el pueblo, inclusive les había construido a ellos una sinagoga. Entonces Jesús accedió a ir a sanar a ese siervo del centurión. Cuando ellos estaban de camino, que ya Jesús estaba dispuesto a ir, el centurión envió a unos amigos de él a que encontraran a Jesús y a los ancianos de camino, para que le dijeran a él, tú no eres digno, o sea, yo no soy digno de recibirte en mi casa. Y yo, como soy una autoridad, sé que cuando yo mando a uno de mis siervos a que vaya, ese siervo tiene que ir. Y que cuando yo le digo que venga, ese siervo tiene que venir. Así que di la palabra de sanidad para mi siervo, que mi siervo sanará. Entonces Jesús se maravilló de la fe de ese centurión y dijo, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Y le dijo a los que le habían traído el mensaje que le dijeran a él que su siervo iba a ser sano. Cuando ellos regresaron a la casa del centurión, confirmaron que el siervo había sido sano en esa hora. Voy a resumirlo. Y el que no lo entienda, vuelva a escuchar la clase, porque para eso va a quedar grabado. Me la envía. Lucas, Mateo lo pone enfrente, ¿verdad? No vamos a repetir lo que hablamos. Lo pone hablando de tú a tú. Exacto. Está enfermo, mi criado, anda a orar, yo voy, no vaya porque no soy digno. Di la palabra porque yo soy autoridad y yo mando y obedece. Yo sé que si tú dices la palabra de sanidad, mi siervo va a sanar. ¡Oh, tremendo! ¡Qué bien, sí! Está sano. Eso es lo que dice Mateo. Tú a tú. ¿Verdad? Lucas dice, no, pasó esto. Va al centurión, buena persona, y escucha hablar de Jesús. ¿Qué pudo haber escuchado hablar de Jesús? Sanaba a los enfermos, ¿verdad? Ya fuera demonio, tantas cosas buenas que escuchaba. Entonces le dice a los ancianos de Capernaum, los judíos, mira, ustedes pueden hablar por mí a Jesús para que venga y le ore a mi siervo que está gravemente atormentado. Yo quiero mucho a mi siervo. Y los ancianos dicen, sí, vamos a hablar con Jesús. Los ancianos van y hablan con Jesús. Jesús, hay un centurión acá, romano. Sí, él es romano, pero mira, el hombre es buena persona. Nos construyó la sinagoga de Capernaum, pero tiene su siervo enfermo, gravemente atormentado. Él quiere que tú vayas y le ores. Y Jesús le dijo, ok, vamos. Cuando va Jesús con los ancianos y están llegando cerca de la casa del centurión, donde está enfermo el criado, el centurión le manda a decir a Jesús con unos amigos, mira, yo no soy digno que entres bajo mi casa. Es más, ni yo mismo me sentí digno de venir a hablar contigo, pero yo soy hombre puesto bajo autoridad
y yo le digo a este va y va, aquel ven y viene, yo sé que si tú dices la palabra, porque te estoy reconociendo que tú eres un hombre de autoridad espiritual, que si dice la palabra, mi siervo sanará. Y entonces Jesús se maravilla porque dice, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe, porque ¿qué hacían los de Israel? Buscaban tocarlo, ¿verdad? Buscaban que le orara, que le pusieran la mano encima. Este dijo, di la palabra. Y cuando los amigos que había mandado el centurión regresaron a la casa para decirle, ya hablamos con Jesús, que él dijo que iba a decir la palabra, encontraron que ya estaba el centurión sano. ¿Ve cómo se reconcilian las dos cosas? Eso que hizo Mateo se llama, lo vamos a ver más adelante, se llama condensación. Es decir, fue al punto, como dice Alejandro, lo puso hablando cara a cara, eso está perfecto. Pero Mateo Lucas desglosó con lujo de detalle qué fue lo que pasó. Los dos dijeron la verdad. Entonces, ¿qué hizo Mateo? Condensó. Mateo se la pasaba era condensando. Cuando lleguemos a los endemoniados gadarenos, vamos a ver que Mateo habla de un endemoniado y Lucas dice que fueron dos. Ya le vamos a explicar qué fue lo que pasó, porque Mateo dijo uno y porque Lucas dijo dos. Pero pastor, tenés que explicarle a la gente qué significa dar un Mateo en Venezuela. Bueno, no, Porque Mateo en Venezuela le dio un Mateo es hacer Mateo, hizo no, pero algo aquí no, corto y breve. Mateo le dio un Mateo y hizo no, Mateo condensó, no dijo, condensó. Ok, entonces, preguntas hasta acá. Preguntas. Ve lo importante que entonces, hermano, de usar la técnica de comparación, que como no la habíamos hablado más, se apagó el fuego. Que no se apague el fuego. Se apagó el fuego de la comparación. Hermano, eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Si Sí, la idea completa, hermano, estamos leyendo. sí, lo que usted dice es importante porque en Mateo habla de postrar en una cama y Lucas habla de punto de morir. Exacto, Y por entonces hay que eso. buscar esas cosas. Sí. Por eso, mis hermanos, entonces, ya eso queda de parte del alumno, no queda ya de parte del profesor, porque no puedo estar leyendo. Pastor, voy a leer. ¿Qué leo? No, chicos, lee tu asunto que yo leo el mío. Espero que la clase, hablando en serio, le haya abierto el entendimiento, le haya dado otra vez la importancia de comparar los pasajes, le haya dado a entender que muchas de las cosas que nosotros conocemos, lo conocemos mucho, lo conocemos por la mitad, porque no nos hemos preocupado en leer todo, hermano, en leer todo. Por eso le repito, que dice la Biblia, en boca de dos o tres testigos conste todo asunto, que fue lo que pasó, que escuchaste tú, que viste tú, para entonces lo mismo es cuando estamos en la palabra del Señor. Bueno, mis hermanos, hasta aquí nos ayudó el Señor hoy.